Hey, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo, 16 de mayo, en Barcelona. Y en el diario de hoy tengo un par de temas que me rondan la cabeza que quería expresar. Así que nada, empezaré por contaros que mi estado de ánimo es bueno, llamémosle bueno, porque estoy relajado y estoy tranquilo. Así que, bueno, las cosas van avanzando y sobre todo hoy me lo he tomado así un poco de relax porque esta tarde tengo que pinchar en un evento de break que organizan los Furious Styles y siempre me viene bien tomar la mitad del día que me queda libre de pinchar un poco relajado porque luego allí estás tenso, concentrado muchas horas. La vida del DJ. Bueno, temas. Uno que tenía pendiente hace tiempo era el de la nacionalidad, ¿no? ¿Qué significa exactamente la nacionalidad o ser de un sitio, ¿no? ¿Es lo mismo ser de un sitio que tener esa nacionalidad? Yo creo que no, porque gente que se siente de un sitio pero que ha nacido en otro. Cuando digo la nacionalidad, pues me refiero a ese acto burocrático de haber nacido y que te hayan inscrito en un lugar en concreto, ¿no? Entonces se supone que eres de esa nacionalidad. Incluso hay países donde eso no te da ni derecho a tener la nacionalidad de ese país, el haber nacido en ese país, según de dónde sean tus padres y todas esas cosas. Bueno, es todo muy complejo. Sin embargo, ahí nos estamos liando mucho y por eso quería hacer la reflexión no sé, la conversación está conmigo mismo, con vosotros. Yo nací en Buenos Aires, en Argentina, y a veces me siento argentino. Me he criado en Cataluña, no en Barcelona. Mi infancia no la pasé en Barcelona, la pasé en Sitges, que es un pueblo al sur de la provincia. Después ya en la adolescencia vine a vivir a Barcelona y pues bueno, toda esa época preadulta la viví de pleno en la ciudad. Entonces, ¿yo qué soy? Argentino, soy catalán, soy barcelonés, soy español. Pues no lo sé. Para mí no es tan importante definir eso, pero sé que a veces hay que ponerlo en contexto para cuando uno se presenta o llega a un sitio o estás en otro país. Y yo siempre tengo dudas, ¿no?, de decir de dónde soy, ¿no?, cuando estoy en otro país. Y ¿tú de dónde eres? Yo siempre digo de Barcelona. Es lo que más se parece a la realidad, ¿no? No sé, yo no entiendo el nacionalismo, quizá porque soy inmigrante. Recordar la diferencia entre inmigración y emigración, ¿no? El inmigrante es la misma persona que el emigrante, pero la diferencia es el punto de vista, ¿no? Yo soy inmigrante mientras se lo esté diciendo desde el país donde he inmigrado, que es España, ¿no? Y soy emigrante si lo digo desde la perspectiva de Argentina, de donde me fui cuando era pequeño. Entonces, pues eso, bueno, esto es un apunte que no tiene más importancia, pero a veces hay líos. Veo que la gente a veces escribe cosas y se confunde entre emigrante e inmigrante. Pues eso, no entiendo el nacionalismo, quizá por eso. En general la gente que ha emigrado y luego ha inmigrado no suele estar muy conectada con el sentimiento nacionalista, ¿no? Lo que eso implica, ¿no?, a nivel de sentimiento emocional y luego pues de política o en el aspecto social, no sé. Yo no voy a defender con mi vida una patria. Para mí la patria es el planeta, es la humanidad, es la gente, es el hip hop, es la cultura, eso es la patria. Me da igual de dónde venga, ¿no? ¿Por qué tiene más derecho el lugar del que vengo yo? Digo del que vengo porque tampoco puedo decir del que he nacido. Como no tengo esos sentimientos nacionalistas, no sé cómo decirlo. Pues eso, ¿qué derecho tiene sobre otros lugares, ¿no? Ninguno, vamos. De hecho,
por favor, tierraplanistas, cerraros los oídos, taparos los oídos, como el planeta es una esfera, no hay un arriba y un abajo y un este y un oeste, es todo ficticio, ¿no? El este y el oeste, ¿no? Se supone que nosotros somos los países del oeste y luego están los países del este, y luego está el extremo oriente y el extremo occidente. ¿Con respecto a qué? En una esfera no hay un este y un oeste, ¿no? Depende de dónde lo mires, siempre está al este o siempre está al oeste. Entonces, todo es como muy construido para mantenernos separados y el nacionalismo al final no es más que una herramienta de manipulación y de control que se genera a través del odio y del miedo y todas esas cosas, bueno, ya sabemos. Entonces, bueno, eso, quería dejar ese punto ahí. Sé que en la cultura hip hop la mayoría de los practicantes o integrantes de esta cultura no suelen tener sentimientos nacionalistas. Sí que, claro, sí que tienes un sentimiento especial pues, por tu escena local, ¿no? Ese es el nacionalismo que yo me permitiría, ¿no? Yo estoy quizá particularmente orgulloso del rap que se hace en Barcelona, cuando estoy, por ejemplo, en otra ciudad española, ¿no? Y en un momento dado, si estoy en un país hispanoamericano, pues puedo sentir un cierto orgullo hacia el rap que se hace en España, ¿no? Que es el que me queda más cerca, ¿no? Y lo represento, y etcétera. Y cuando estoy en un país que no es hispanoparlante, voy a sentir orgullo hacia el rap que se hace en español, me da igual si se hace en Nueva York o en Chile, ¿no? O sea que al final siempre es relativo y el hip hop tiene eso, ¿no? Que te puedes ir al núcleo local más pequeño, poner los pies en el suelo ahí y luego ir creciendo, ¿no? Ir haciendo, es como un círculo concéntrico, ¿no? Ir haciéndolo crecer y darte cuenta que al final formas parte de un todo, ¿no? Porque si volvemos al ejemplo que ponía antes de sentirme orgulloso por el rap, bla, 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 después, cuando ya estoy en el ámbito no hispanoparlante y puedo decir, sí, yo represento el rap hispanoparlante, luego me puedo ir a otro género musical y decir, yo represento el rap, ya me da igual el idioma en el que se cante, ¿no? O sea, siempre estamos a tiempo de ir a un círculo concéntrico más grande, ¿no? Que nos abarque a más, ¿no? Y después de ahí, del rap, puedo decir, yo represento a los músicos, y luego de los músicos yo represento al arte o a la cultura, ¿no? Y de ahí, pues yo represento a la humanidad, ¿no? ¿Veis por dónde voy, no? Que al final es todo súper relativo y quizá merece darle una vuelta a un pensamiento y sentirse más relajado en ese sentido. Bueno, sin más. Uno de nuestra familia, cuando digo nuestra familia me refiero a vosotros, os estoy mirando a los ojos, aquellos que veis estos vídeos y comentáis cosas, esto es la familia, pues uno de vosotros, uno de vuestra familia, me hizo una sugerencia y me interesó mucho, la he dejado madurar. Decía, ¿por qué no hablas de... Ostras, antes que nada, me acabo de acordar de algo que quería decir con el tema de la nacionalidad, luego vuelvo a este tema. Yo tenía un grupo que se llamaba RS232, se llama, no es que esté muerto el grupo, simplemente está inactivo, y mi compañero de rap, bueno, es un grupo que fundamos en el 91 tras la ruptura del grupo Under Rap, que fue mi primer grupo, digamos, importante de rap. En el 91 lo formamos y digamos que paramos oficialmente en el 95. Teníamos varias canciones que nunca se llegaron a publicar porque publicamos una maqueta que rula por ahí. Y había unas canciones que solo habíamos hecho en directo, 5 o 6 canciones, que estamos con la idea de reconstruirlas porque las instrumentales originales las tenemos bien, solo hay que grabarlas con las letras originales, o sea, porque las hacíamos en directo y nunca las llegamos a grabar, ¿no? Una de ellas se llamaba Gente Universal, ¿no? Y tenía un estribillo que decía Ciudadano del Mundo. Para aquellos que tengáis una edad quizá os recuerde algo, ¿no? Pues Rokuno, mi MC compañero, tenía un trozo de la letra, porque hablábamos de esto, de las nacionalidades, que decía,
estoy harto de sentirme fanga en Girona, charnego en Cataluña, polaco en España y africano en Europa. Quizás son conceptos que ya no tienen tanta presencia en la actualidad, pero cuando hablamos de los 90, un fanga era alguien que era de Barcelona y se iba de Barcelona y se iba a otra ciudad de Cataluña, y entonces su acento era como motivo de burla, ¿no? Y decían, tú eres de Can Fanga, ¿no? Que era como le llamaban a Barcelona, por el tema de las as. Bueno, no sé exactamente de dónde viene. Y a él le pasaba, él se fue a vivir a Girona, bueno, a la provincia, y tenía este tema, ¿no? Un charnego es el hijo de inmigrantes andaluces en Cataluña, o sea, es un hijo nacido en Cataluña, pero que sus padres son de origen andaluz, o de Murcia, o de Extremadura, del sur de España en general, ¿no? De la época de la inmigración masiva que hubo a principios del siglo, bueno, a mediados del siglo XX. Entonces se le llamaban, no sé si todavía ocurre, se les llamaban charnegos, de manera despectiva, ¿no? Polaco era como le llamaban los españoles a los catalanes cuando empezó todo el tema de las confrontaciones autonómicas que tanto se han aprovechado políticamente, ¿no? A partir de mediados de los 80 se empezó a aprovechar todo ese tema para beneficios políticos y partidistas, y entonces se acentuó mucho y se le llamaban polacos a los catalanes. También tendrá un origen, habrá que estudiar, preguntárselo al ChatGPT. Y después, pues también había esa cosa de que como queríamos entrar en la Comunidad Europea, que sí, que no, que tal, España era como un país africano, ¿no? De manera despectiva. Se suponía que para los países del norte de Europa todo lo que estaba tocando el Mediterráneo era África, ¿no? Como si ser de África estuviese mal, para empezar. Y encima la parte superior del Mediterráneo, o sea, la parte más al norte, que serían los países más latinos, ¿no? Como sobre todo España, Italia, Grecia, pues se les llamaba como países africanos. Esto era una cosa que se decía también en los 90, ¿no? Absurdo, ¿verdad? Todo el tema del nacionalismo. Bueno, nada, volviendo a lo del oyente, o el vidente, o no sé cómo se diría, un oyente que mira. Él me decía, ¿por qué no hablas de las 3 etapas del hip hop en España? O son 4, ¿no? Me marcó la duda, no sé si lo dijo él me dijo lo de las 3 etapas y yo pensé, pero en realidad son 4, ¿no? Y lo apunté así. Entonces, bueno, la primera etapa está clara para todos, es la llegada, ¿no? La eclosión, que vendría a comenzar en el 84, ¿no? Aunque ya sabemos que hay precedentes de gente que empieza a picotear break y tal, sobre todo un poquito antes. En el 84 es cuando llega masivamente el concepto cultural. Primero breaking, pero poco a poco va llegando el resto, ¿no? La música, el graffiti y tal. El beatbox también se empieza a practicar, el DJ. Del 84 al 89 yo consideraría que es la primera etapa, aunque hay varias generaciones, hay la caída del break, la llegada del rap, bueno, todas estas llegadas paulatinas yo las considero parte de la primera etapa, ¿no? Entonces, en el 89, ¿qué ocurre? En el 89 ocurre esto. Ocurre que España, sobre todo la gente de Madrid, empiezan a apostar por el rap en español, grabado por españoles, quiero decir, ya lo habíamos escuchado con algún puertorriqueño y tal, y entonces se genera primero estos discos y luego pues ya nos vamos a algo un poco más complejo, el rap de aquí, donde ya se meten a grupos que son un poco más... bueno, no hay que desmerecer el Madrid hip hop en realidad, pero sí que es verdad que esta diferencia de meses se nota, ¿no? Se nota como que se ven un poquito más pros aquí ya los grupos, luego viene el rap de aquí, que es la secuela de esto pero a nivel español, luego pues la época esta, que es la segunda etapa, digamos, que es cuando todos nos transformamos, todos los que empezamos en el 84 nos transformamos más o menos en adultos, porque
por edad, ¿no? Nos correspondía, más o menos termina pues ya con discos como Jungle Kings o el álbum de BZN, ¿no? Que si no recuerdo mal es del 90 o del 91, ¿no? Es una etapa muy cortita que marca un antes y un después. Y aquí es donde todos decidimos que, ostras, pues me podría dedicar a esto del hip hop de alguna manera, ¿no? Porque ya empezamos a rondar los 20 años. Esta diría que es la segunda etapa, claramente, y tiene un inicio y tiene un fin, porque también es una etapa muy manipulada por la industria. La primera está manipulada por los medios y controlada por los medios. La segunda está controlada totalmente por la industria discográfica. Y bueno, en cuanto llega otra movida que podría ser manipulada, como pues fue el tecno, digamos, fiestero, ¿no? Lo que aquí se llamó la máquina, el bacalao y todo eso, pues esto se diluyó y desapareció el apoyo en los medios, que estaban controlados por las discográficas también liquidaron contratos y bueno, la historia está contada por ahí. Entonces, ¿cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa yo considero que comienza en el 93, se activa en el 93 y detona en el 94, ya dura hasta terminado el siglo XX, ¿no? Yo diría que comienza en agosto más o menos del 93, cuando se... A ver, lo había apuntado aquí, creo, sí, la fecha, que lo diga bien. Bueno, sí, 93. Cuando se hace la fiesta en Alicante de Qué Punto de Fiesta, donde todos los grupos que ya estábamos, que habíamos pasado la primera etapa y habíamos decidido seguir por nuestra cuenta, más aquellos que estaban empezando entre el 91 y el 93, todos estos grupos somos llamados a reunirnos en una sola fiesta en Alicante, Qué Punto de Fiesta. Y ahí estaban en la organización Loco 13, Chome, puede ser que Tom Rock, ahora no recuerdo. Gracias a ellos pudimos vernos las caras entre todos, porque ya se empezaban a ver, se empezaban a circular maquetas y bueno, ahí pudimos vernos. Y ese día, pues, grupos de los que se hablaba casi de manera mística, como el Club de los Poetas Violentos, que luego se llamaron CPV, fueron vistos por primera vez en directo, ¿no? Creo que nunca se habían juntado todos, nunca habían hecho un concierto organizado. Supongo que sí que habrían hecho sus cosas en Madrid de manera más local, pero no fuera, ¿no? Ahí yo toqué con RS232, con el grupo que mencionaba antes. Por eso quería hablar del grupo también, para enlazar las dos cosas. Y bueno, vimos una de las primeras actuaciones de Oliver, de 7 notas, 7 colores, que todavía se hacía llamar Floriver, si no recuerdo mal. Y bueno, ¿qué pasa? Ese día arrancó algo y se consagró, digamos, con la publicación de este disco un año después, ¿no? El primer disco del Club de los Poetas Violentos, con un sello independiente, un disco en vinilo, ¿no? Hasta la fecha estábamos trabajando en maquetas, prácticamente no estaban ni fabricadas, porque de hecho la primera maqueta fabricada, digamos, y envuelta como si fuese un producto profesional, se dice que fue la de Jauría de Rimas y ya fue en el 95, un año después que esto. Pero sí que es verdad que hasta esta fecha estaban circulando maquetas. Yo había manejado ya el Cat Hop Tracks en el 93, Voz en Off, por ejemplo, la había grabado yo, también rulaba por ahí. De RS232 sacamos una también, que fue en este mismo año. Y ya circulaban. Yo tenía la tienda y la revista y veía ir y venir maquetas, ¿no? Nación Sur, etc. Pero esto lo cambió todo. Esto lo cambió todo porque de pronto un grupo de personas que podía estar grabando una maqueta estaba grabando un disco y los discos estaban en las tiendas, en pocas, pero estaban. Yo cuando salió este disco, Sergio Aguilar, del sello Yogano, me dijo, oye, mira, tengo esto, ¿lo quieres para tu tienda? Dije, ostras, ¿un disco de rap español? Digo, sí, claro, envíame. Pensé que se vendería bien, pero arrasó porque todo el mundo tuvo como en consideración lo que esto significaba, independientemente de si les gustaba o no. Había que comprarse el primer disco de rap español. Y es curioso, ¿no? Después de todo este mogollón que os he enseñado y muchos más que salieron, este se considera el primero.
después de todos estos, ¿no? Pero bueno, ya nos entendemos, cuando decimos el primero lo ponemos entre comillas y nos referimos a un primer disco sacado desde la perspectiva de cómo haríamos un disco de hip hop de verdad, ¿no? Sin un control de la industria férreo sobre el producto y sobre la distribución. Entonces yo añadiría, ahí empieza la era moderna, ¿no? Pero yo añadiría una nueva etapa, claramente, que es que yo diría que debería arrancar en el 2002 y debería arrancar también con la publicación de un disco. Lamentablemente ese disco no lo tengo en vinilo, y si lo tengo no lo encuentro. A mí me sonaba que lo tenía. Es el primer disco que sacó Falsa Alarma en sello discográfico. Ellos ya habían hecho una maqueta y tal, y se llama La Misiva. Es un disco del 2002 y por algún motivo se considera no sé, en los estudios que se han hecho sobre la historia del rap en España, se considera que ese fue el detonante, ese momento fue el gran cambio, ¿no? Evidentemente hasta el 2002 habían salido discos que yo hoy considero que son indispensables y probablemente muchos de ellos están en el top 10 de los mejores discos que se han publicado nunca en este país, ¿no? Estamos hablando del Hecho es Simple, de 7 Notas, 7 Colores, estamos hablando de Solo lo Solo, que sacaron varios, Jazz Tú, yo qué sé, te puedes imaginar. En Andalucía estaban sacando cosas también. El caso que por el motivo que sea, este grupo catalán, Falsa Alarma, de Sabadell, hicieron este disco muy bien y luego lo presentaron muy bien y se profesionalizaron, dieron un salto muy, muy bueno en sus carreras personales. Cayó en gracia y ahí entra la era de los festivales, que es lo que lo cambia todo, ¿no? En España la música en directo se empieza a concentrar en los festivales de verano, Viña Rock, Festimat, no sé qué, los que habían en aquel momento, incluso el Hypnotic que estaban haciendo en Barcelona. Y ya prácticamente todos los grupos viven de hacer conciertos en los festivales. Ya casi durante un tiempo ni se organizan giras ni conciertos propios porque estamos hablando de una fuente de ingreso asegurada, es decir, de un caché pagado íntegramente, independientemente de las entradas, no será como muy cómodo. Y esa época de los festivales es relevante para el hip hop de España porque los propios festivales empiezan a considerarlo como algo rentable y siempre crean su escenario de hip hop. Entonces, así yo creo que es como podríamos inaugurar una cuarta época del hip hop en España, ¿no? En esos mismos años también hay saltos significativos en las otras disciplinas artísticas del hip hop. Estamos hablando del rap, pero yo siempre digo hip hop porque me estoy refiriendo a las otras cosas también. Realmente, más o menos, lo he pensado y más o menos coinciden los saltos. Los que he dicho del rap también coinciden en los saltos evolutivos del graffiti, ¿no? Por poner un ejemplo, Montana, la marca de pintura, la primera dedicada al graffiti, empieza en el 94, ¿no? Que es cuando se publica este disco, ¿no? Pues parece casualidad, pero no es. Los Adictos, que fue el grupo de break un poco que inauguró la nueva era del break después de la desaparición aparente del break de la primera época, se forman en el 95, ¿no? Sobre el año 2000 se hacen los primeros Battle of the Year en España, 2000, 2001, ahí justo cuando lo de La Misiva que os contaba del 2002, la creación, el momento de la explosión del street art que se separa del graffiti tradicional es aproximadamente sobre el año 2000 también, todo el mundo coincide en eso. Bueno, como veis, y bueno, ya nos podríamos meter en el beatbox, no controlo mucho, pero sé que han habido saltos importantes en cuanto a competiciones, a calidad, y también no sé si coinciden o no, pero bueno, hay varios momentos, en el mundo del DJ también. Bueno, la entrada del mundo digital del DJ a principios de los 2000, ¿no? Del Serato y todo eso. Bueno, el caso es, hay una quinta etapa, ¿habrá una quinta etapa? ¿Habrá un cambio? Yo creo que no hay una quinta etapa. Siento que no es así, porque estamos en un punto que
que el hip hop se ha estancado, ¿no? O sea, a partir de estos principios de los 2000, yo diría que la cultura hip hop en todas sus disciplinas se ha estancado. O sea, en el sentido de que ni siquiera ha evolucionado demasiado técnicamente. Es decir, puede que haya, obvio, han pasado 20 años, ¿no? 20 y pico años, obvio que hay cosas técnicas que se hacen mejor. Pero si indagas por ahí y ves los skills de los DJs en el 2004 o 2003, verás que no hay tanta diferencia, igual que los beatboxers, ¿no? Yo ya en el 2003 escuchaba cosas que difícilmente las he visto superadas. Y con el rap es obvio, va a gusto, ya lo sé, esto es una apreciación personal y simplemente dejo aquí la reflexión y podemos ir comentándolo en los comentarios, pero pienso que aunque se hayan hecho cosas muy buenas en los últimos años, no ha habido un salto cualitativo sorprendente desde el rap que se hacía a principios de los 2000. Técnicos sí, insisto, claro, tenemos medios técnicos mejores, hay más gente que puede trabajar en casa, entonces esto hace que todos compitamos con todos y entonces las cosas se mejoren y se escuchen mejor, etcétera. Eso no te digo que no. Pero a nivel originalidad, creativa, etcétera, tengo mis dudas. ¿Por qué? Bueno, esta es la gran pregunta. Una de las cosas que diría es que la evolución, o sea, esta quinta etapa del hip hop en realidad es la separación. Es como que el hip hop, estas disciplinas se han ido separando de la cultura, de sus propios valores, de sus orígenes, ¿no? Se han ido alejando, ¿no? Por ejemplo, en el rap la evolución sería todo lo que ahora se llama música urbana, ¿no? Obviamente que viene del mismo sitio, mucha gente que empezó haciendo rap y luego pues ayudó a crear este concepto nuevo, ¿no? Mezclándose con otros que venían de otras escenas, ¿no? Claro, pero eso ya no lo consideramos como hip hop, ¿no? Por eso se llama música urbana y no se llama música hip hop, ¿no? El graffiti lo mismo, o sea, el street art, el muralismo, ¿no? Que es algo súper actual, son cosas que se han alejado del graffiti, del style writing, ¿no? Del style writing, que es como se llama el graffiti en realidad, ¿no? Del nombre, del getting up. Ahora, por donde ha evolucionado, o sea, es decir, el style writing sigue siendo súper bueno, pero no han habido grandes innovaciones en los últimos 20 años. Hay gente muy top en aquellos años, muy top, que fliparías con el estilo que tienen y que dices, esto tiene 20 años, flipas, ¿no? Y entonces es comparable con la gente muy top de ahora. Y claro, todo lo demás, el street art, el muralismo, los cuadros, las galerías, todo eso es otro mundo, está en otro nivel, obvio, no digo que no, pero ya no se considera, ¿no?, parte de la cultura hip hop, se considera como que ha sido extraída de ahí, ¿no? Y con el baile diría lo mismo. Yo lo observo mucho con el baile, ¿no? Veo que han habido pequeños avances, digamos, musicales a nivel de exigencia de cómo se debería bailar, etcétera. En la propia comunidad de los breakers también se han integrado los otros bailes, cosa que en aquella época había un batiburrillo y estaba todo separado. Entonces, una de las cosas que más me gustan de los principios de los 2000 es como el break deja de ser el protagonista del baile hip hop y empieza a integrar los funk styles, el hip hop como baile, ¿no? El otro, el que se baila en los videoclips y eso, para que nos entendamos, que se enseña mucho en las escuelas y eso. No sé, bailes minoritarios empiezan a tener protagonismo como el crump y se ven integrados. Al final todos estamos escuchando las mismas músicas, ¿no? Y somos la misma peña. Entonces, perdón por el corte, la cámara se ha parado por algo. Nada, decía que en el sentido del break propiamente sí que es verdad que aunque haya breakers increíbles que vienen de todos los países asiáticos y haya un nivel desorbitado de trucos, te vas para atrás en el tiempo y no ha sido tan grande el salto. Es decir, estamos hablando de 20 años donde realmente puedes ver vídeos de hace 20 años que dices que te sorprenden igual que los vídeos más actuales. Entonces, quizá Nas
en la canción aquella Hip Hop is Dead, que sacó en 2006, aunque él se refería a otra cosa, fue premonitorio en todo esto, ¿no? Porque él hablaba más del rap, porque allí le llaman hip hop al rap, ya sabéis, ¿no? Y en Estados Unidos, y hablaba más del rap, de cómo se habían alejado de la cultura, de la creatividad, del aspecto social, que hacía como una queja e invitaba a los nuevos a tomar riendas en el asunto y a los de siempre a reflexionar. Lo podríamos tomar como algo que también pasó en el resto de la cultura, por ejemplo en España, ¿no? Quizá no es algo exclusivo de nosotros, sería interesante saber cómo han vivido todas estas etapas en Francia, por ejemplo, que es como uno de los reinos del hip hop en Europa, ¿no? O en Alemania, o en Inglaterra incluso, que van como separados en el tiempo. Y bueno, ahí dejo todo este lío. Se ha hecho un poco largo el vídeo, pero bueno, había mucho que pensar y que decir. Gracias por estar ahí, escuchar todos estos rollos. Y como siempre, hasta la próxima, ¿vale?